Estaba pensando cómo enfocar esta presentación de innovación en crisis climática y quería compartirles unos pocos slides sobre lo que considero podría ayudarnos a prepararnos y sobre todo a preparar a nuestras instituciones y equipos para innovar en esta oferta de servicios y productos pensados en el cambio climático. En ese sentido, lo que les incluyo en este primer slide es un ejercicio de visualización del futuro explicado por The Natural Step en el gráfico de la imagen de la derecha. Este proceso consiste en imaginarse el futuro, desde luego como lo deseamos, y empezar a trabajar en primero tomar conciencia, luego buscar ideas y soluciones creativas y posteriormente decidir cuáles son esas prioridades que nos permitan alcanzar esa visión que tenemos. En la imagen de la derecha les presento el ejercicio que en este mismo sentido hace el World Business Council for Sustainable Development para poder desarrollar esa visión que tanto escuchamos de visión 2050, que es el mapeo de cambios transformativos que tendríamos que experimentar para permitir que la población de 9 millones que tenemos actualmente viva de alguna manera bien, ¿no? en nuestro planeta. Esta visión ha sido revisada recientemente en marzo del 2021 porque se hizo en el 2010 y se le ha titulado Tiempo para Transformar, pero la mayoría de las metas y desde luego la visión permanece inalterada, ¿no? En base a eso es que este gráfico todavía es válido, ¿no? Y aquí podemos revisar las distintas metas y sobre todo en el caso de energía que nos compete el día de hoy. Sin embargo, también es importante entender que cada una de estas metas están interconectadas entre sí para poder alcanzar la visión al 2050 que incluiría evitar o mitigar esa crisis climática. En mi segundo slide definitivamente presento que el enfoque para llegar a ese escenario, ¿no? Que busca la meta de energía de carbono neutral o carbono cero para el 2050 debe estar en la descarbonización de los combustibles fósiles. Y aquí, y en línea a lo ya presentado por Vinio, en este segundo slide les traigo algunos datos que pueden ser ya conocidos, pero también muy interesantes de analizar pensando en esa crisis climática. Por ejemplo, el día de hoy se estima que hay reservas probadas de combustibles fósiles de carbón para 132 años, que es el gráfico del medio, de gas para 51 años y de petróleo para 50 años. En base a los estudios que también mencionó Vinio del IPCC, del Proyecto de Carbono Global, BPSTI, entre otros, se estima que para limitar el calentamiento global mayor a 1.75 grados centígrados, solo se podrían quemar 20 años de combustibles fósiles a los niveles de producción actual. Y para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, que es ese escenario deseable, ese escenario de la visión, solo se podrían quemar 10 años de combustibles fósiles a nivel de la producción actual. Lo que también se refleja en la imagen de la derecha, y como se imaginarán, esos 10 y 20 años es poquísimo tiempo para actuar a nivel global y como mencionó nuevamente Vinio, se ve cada vez más difícil de alcanzar. Y también quería presentarles cómo vamos en ese sentido en América Latina y especialmente en el Perú con respecto a esa transición energética. En general, hay un crecimiento en los proyectos de energías renovables en construcción en la región y también en el Perú, los hemos escuchado en numerosas ocasiones y los venimos escuchando cada vez más frecuente. Sin embargo, existen algunos problemas que van más allá del desarrollo de los proyectos, entre los cuales, por ejemplo, están
limitaciones para conectar estos proyectos de energía renovable a la matriz nacional, ¿no? También las demoras que tenemos a nivel de gobierno para completar esas líneas de transmisión y la infraestructura que es necesaria para respaldar la transmisión de energía. Desde luego, barreras fiscales, temas de inflación y también en los procesos de permisología y las relaciones con las comunidades locales, que en muchos casos pueden retrasar estos proyectos, y lo hemos visto mucho y escuchado mucho, sobre todo en el sector hidroeléctrico. En la imagen de la derecha podemos ver la mezcla estimada de generación eléctrica a nivel de Latinoamérica, y podemos observar que todavía hay un alto componente de dependencia de combustibles fósiles, de petróleo, gas y carbón en la región. En el Perú específicamente, más de un 30% de generación de electricidad es por fuentes de gas y petróleo, y casi un 60% en energía hidroeléctrica, que en realidad es muy positivo comparada a las situaciones de varios de los países de la región Latinoamérica. Sin embargo, aún así, para alcanzar a o buscar ese objetivo de carbono neutral, pues necesitaríamos reemplazar casi un 40% con otras fuentes de energía. Es relevante que, como ya también se ha mencionado, los países de la región y el Perú nos hemos comprometido a alcanzar esas metas netas de carbono cero para el 2050, y consideramos que esa capacidad de la región de cumplir esos objetivos también va a depender de la rapidez en la que se puedan establecer políticas energéticas para poder ir disminuyendo gradualmente el uso de combustibles fósiles, y también de proporcionar entornos políticos estables para asegurar la inversión de nuevos proyectos en energías renovables. Les he colocado un slide del por qué es relevante discutir la minería justamente en la discusión de cambio climático y en esa transición de energía. Y uno de los temas más relevantes para esa visión al 2050, y nuevamente yendo al cambio climático, es pensar en esa transición energética, y ahí es donde la minería juega ciertamente un papel crucial, y especialmente la minería en Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque desde luego en Latinoamérica está grandes reservas de esos metales que se requieren para esa transición energética, ¿no? Aquí, por ejemplo, en datos del 2020, América Latina atrajo casi el 25% del presupuesto global de inversiones en minería. La región, y específicamente en Chile, Perú y México, producen el 50% de la producción mundial total de cobre. En el caso de Chile, Argentina y Brasil se produce alrededor del 30% del total de producción de litio a nivel global, y si agregamos las reservas que tenemos en Bolivia y Perú a estos tres países, poseemos el 65% de las reservas mundiales totales de litio, ¿no? Entonces esto realmente nos hace darnos cuenta que la minería y en nuestra región Latinoamérica es sumamente relevante para poder alcanzar esa visión al 2050 y esa transición desde luego energética, ¿no? Quiero terminar esta intervención mencionando el potencial de la tecnología en la crisis climática. La tecnología está y estará permitiendo consolidar esa transición energética para lograr las reducciones de emisiones de carbono, reducción de metano y la producción de hidrógeno verde, como nos contaba Gael. La digitalización, la inteligencia artificial y la analítica de datos nos ayudarán también a predecir y monitorear los parámetros para poder entender cómo avanzamos, o en su defecto cómo no avanzamos en esta crisis climática. Desde luego el blockchain
está transformando el negocio minero, y no solamente el negocio minero, sino digamos, las distintas industrias y sobre todo la cadena de suministro a nivel global. Y finalmente les dejo con esta nota de Bill Gates, que leo aquí: los países que construyan grandes empresas e industrias sin carbono serán los que lideren la economía mundial en las próximas décadas. Quien haga grandes avances en materia de energía y demuestre que puede trabajar a escala global y tener precios asequibles, encontrará muchos clientes en las economías emergentes. Es decir, si el Perú se enfoca en esa transición energética de ese 40% y además la producción adicional para exportar, eh, podríamos tener muchas ventajas como país a futuro.